Vamos a continuar. Eh, Les decía, o les hablaba, ¿no? Justamente de, pues un poquito, el paisaje aquí en, en la zona arqueológica del Pañu, en donde, pues insisto, vamos a tener como tal la parte de ese pequeño cañón, ¿no? Y de las mesetas. Si se dan cuenta, incluso en esta foto, pues aquí podemos ver muy claro cómo tenemos todo el paisaje semiárido, sí, o sea, eso es evidente, semiárido, con las cactáceas, con los nopales, con los pequeños arbustos, ¿no? A los alrededores, y vean cómo en la parte baja tenemos una zona muy verde, de muchos, ahora sí que de bastantes árboles aquí, y y esto pues es evidente por lo que les comento, ¿no? Hay escurrimiento del agua, y por otro lado el factor clima, que la misma meseta y que las mismas montañas a los alrededores permiten que se mantenga en el pueblo mágico o en los pueblos. Pues ahí está no sé si el atractivo principal, porque en este caso sí les diré, pues van sumando, ¿no? Todos estos atractivos van sumando. Aquí tenemos la iglesia de Santiago Apóstol. Eh, y vamos a ver, les voy platicando un poco más sobre el mismo, sobre el pueblo, y sobre todo pues, sobre la situación del pueblo. Resulta que, este, resulta que Tecozautla, en el náhuatl, eh, significa piedra amarilla o lugar de la piedra amarilla. Eh, esto insisto, en el idioma, en el idioma en náhuatl, ¿sí? Sin embargo, pues en el otomí lo conocen como Matsobo, que sería lo mismo, que tendría la misma traducción, ¿no? Lugar de la piedra amarilla, solamente que en la lengua otomí. Sí hay algunos digamos, que llegan a hablar náhuatl, pero en general la población indígena, la población más, digamos, más adulta, eh, eh, más adulta de Tecozautla, habla el otomí, el ñañú, que ellos le llaman, ¿no? El famoso ñañú, que es una derivación o digamos, un dialecto del mismo otomí. Ahora, en el, en el siglo XVI, justo cuando llegan los españoles a, a la Nueva España, o más bien a Mesoamérica, que correspondió después a la Nueva España, como ya les he mencionado en otras clases y con otros pueblos, pues con quienes se enfrentan justamente son con los tlaxcalteca, posteriormente con los mexica, y cuando conquistan a los mexica, pues evidentemente tienen control de toda esa región tributaria, de la cual pues justo los mexica tenían control, ¿no? Y esto se los comento porque pues en su momento la región de Tecozautla fue tributaria de los mexica. ¿Y, y eso qué implica? Esto implica particularmente que Tecozautla aparezca en la matrícula de tributos como pueblo tributario, sobre todo pueblo tributario de algunas telas y de algunos frutos, ¿sí? Y por ello el nombre de Tecozautla lo vamos a conocer o lo vamos a tener en el náhuatl y no tanto en el otomí, o sea, es decir, no se hizo famoso, no se generó eh, el pueblo con el nombre en otomí, ¿no? Y esto, pues, insisto, tiene su lógica, como ahorita se las estoy mencionando. Ahora, conquistando el centro de México, los españoles
conquistan el centro de México, conquistan la región mexica y particularmente a partir de ahí continúan hacia, hacia la región norte, hacia la región sur, pero insisto, de la parte centro, de la parte de la ciudad. Uno de los pueblos importantes, sobre todo porque correspondió a una región de mucha, de mucha agricultura, va a ser Jilotepec. De hecho, la encomienda de Jilotepec se la van a pelear la mayoría de los conquistadores. La mayoría de los conquistadores porque, pues evidentemente, era una riqueza impresionante en cuestión agrícola, ¿sí? Y eso, pues a su vez, pues va derivando en que, pues, en que tienen producto para vender y entonces tienen riqueza y tienen otros espacios, ¿de acuerdo? Entonces, estando en Jilotepec, los españoles, pues sí, educan a la población, educan eh, eh, en la religión cristiana y en la forma de vida cristiana sobre todo, pero llegando los franciscanos, pues inmediatamente les solicitan que se adentren y que se arrimen hacia estos pueblos. Los franciscanos fundan su convento en Jilotepec y a partir de ahí empiezan a evangelizar en distintos pueblos cercanos. Unos de ellos van a ser Nopala, Huichapan y Tecozautla, ¿sí? Entonces, Tecozautla se funda en 1535 como casa de visita. Una casa de visita y bueno, aquí 1535 es una fecha aproximada, es la fecha en la que ya aparece como tal, como casa de visita en en, eh, en los, eh, en los textos, ¿no? De los mismos franciscanos. Y esto es importante que se los comente. ¿Por qué razón? Porque como casa de visita, pues simplemente es una pequeña iglesia, es una iglesia muy austera, a donde cada 5 meses, cada año, llega uno o dos frailes franciscanos e imparte los sacramentos, un poco evangeliza a la población y no hace más en realidad, ¿no? Continúan su camino a la siguiente casa de visita. Alfajayucan también, muy cercano a este lugar, pues es otro espacio que correspondería a la comunidad franciscana. La historia oficial, si ustedes van al pueblo de Tecozautla y preguntan incluso a los, pues a la gente de la Secretaría de Cultura, ¿no? Del pueblo de Tecozautla, a los maestros del mismo pueblo, les van a decir que la iglesia y que el pueblo como tal se funda en 1535 porque así lo han dicho, ahora sí que se ha ido repitiendo y repitiendo ese dato. Yo aquí les platico que, bueno, pues hice una buena investigación, ¿no? Sobre Tecozautla. De hecho, esa investigación la convertí en un pequeño artículo. Este, y no, en realidad, la fundación del pueblo y de la iglesia corresponden a 1635. 100 años después de lo que aquí se está mencionando. Lo que pasa es que para el siglo XVI, pues es cuando les insisto, es una pequeña casa de visita y la comunidad pues está dispersa en todo este espacio. ¿Y por qué les menciono esto? Hay dos razones muy obvias y muy claras que determinan esta fecha que yo les estoy dando, 1635. Se dice, la iglesia se construyó y la fundó Fray Juan de Sanabria. Fray Juan de Sanabria fue un fraile franciscano que fundó también el convento de Cadereyta hacia Querétaro y que bueno, anduvo por la región, pero él murió en 1642, es decir, no pudo vivir más de 100 años, ¿no? En realidad, Fray Juan de Sanabria, ¿sí? Este, eh, e incluso Fray Agustín de Betancourt, que es un fraile que escribió la historia de la provincia franciscana, que se llama, su texto se llama Teatro Mexicano,
el teatro mexicano, pero bueno, tiene que ver con la historia de las provincias de los franciscanos. Él menciona la fecha de 1635 y menciona como fundador del convento de Tecozautla a Fray Juan de Sanabria. En ese sentido, entonces tenemos que entender el proceso de fundación. De principio vamos a tener, un pueblo indígena muy austero con una casa de visita y la fundación del convento ya participando como un espacio importante, pues va a ser hasta 1635. Y entonces mi teoría en este artículo, mi hipótesis, teoría, ¿no? Va a ser justamente que se está fundando en esa fecha con toda la lógica que podemos tener a partir de que están intentando llevar o hacer un avance hacia la Sierra Gorda, hacia el norte de México. Que esto lo hemos visto cuando hemos hablado de los pueblos de Sierra Gorda o de los pueblos del norte, ¿no? Ese avance que van teniendo, o sea, no se aventuran directamente a conquistar y a evangelizar aquellas regiones, sino van fundando poco a poco un caminito de conventos para irse estableciendo, ir, digamos, evangelizando a la población y luego continuar y continuar hacia el norte. ¿Sí? Así, Jilotepec, Huichapan, Tecozautla, Cadereyta, y luego ya San Joaquín, Jalpan de Serra, ¿no? O sea, vamos a tener, insisto, ese caminito hacia el norte. Y luego, si volteamos a ver la iglesia que actualmente se encuentra en Tecozautla, que no es una iglesia chiquita, no es una iglesia pequeña, es una iglesia de grandes dimensiones, tenemos una fachada sobria, ¿sí? Que justamente corresponde sobre todo a un periodo renacentista, sí, por supuesto, pero también a un periodo neoclásico. Y ahorita, creo que sí les traigo fotos del interior de la iglesia, pero bueno, al final, pues entendamos que el interior lo tenemos con digamos, con un estilo artístico neoclásico. Entonces, pues es lógico, la iglesia tarda mucho en construirse por sus dimensiones, por sus grandes dimensiones, y entonces, pues ya la construyen con otro estilo artístico. Si se dan cuenta aquí, la iglesia dedicada a Santiago Apóstol, la fachada la tenemos de cantera rosada, con arco de medio punto, ¿sí? Muy sobria, un segundo cuerpo de la iglesia, un segundo cuerpo de la iglesia, este, eh, eh, sobrio, con la ventana coral, ¿sí? Y sin mayor decoración, sin ningún nicho, sin una imagen incluso en la misma fachada. Bueno, es una foto, ¿no? que tomé en algún momento en donde sobre todo pues resalta mucho la gran torre, la gran torre campanario que tenemos a la derecha, en donde aparece una escultura en la cúspide de esta torre dedicada a Santa Bárbara, no, perdón, a Santa Cecilia, si mal no recuerdo, y a ver, ahorita se los estoy confirmando nada más, pero esta santa que corresponde a la, eh, a una especie de pararrayos, ¿no? Pero se lo estoy confirmando, permítanme. Eh, Santa de los rayos, de los pararrayos. Santa Bárbara, que es la patrona de los rayos. Perdón, sí estaba en un principio estaba correcto. Es Santa Bárbara. Que justamente Santa Bárbara tiene una leyenda, una hagiografía o una historia muy peculiar que por eso pues, la- la utilizan bueno, por eso se designó como la santa patrona de para las torres y para los rayos, ¿no? Por qué razón, no? ¿O por qué tendríamos esto? Resulta que a ella, la encierran en una torre
porque se había convertido al catolicismo, su padre pagano, un hombre romano, ¿no? De religión pagana, pues no quería no pretendía que, que ella se convirtiera al catolicismo. Y en ese sentido, pues la decide encerrar en una torre. En esta torre, de pronto, Santa Bárbara solicita que se abran 3 ventanas. Sin saber el por qué, pues le abren 3 ventanas, no hay problema, y ella, pues justamente pide las 3 ventanas en alusión a la Trinidad. En ese sentido, su padre la maldice, su padre maldice esto, y entonces pide a sus dioses paganos eh, pues, que caigan truenos y que caigan rayos sobre la torre para que su hija que cambie de opinión. Y ella, en lugar de eso, rezando y orando, pues detiene estos truenos y estos rayos, ¿no? Y entonces, pues justamente por eso generalmente aparece en las cúspides de algunas torres. En este caso, pues aquí la tendríamos. Noten también, noten también cómo, pues bueno, de alguna forma vamos a tener ahí algunas personas. Igual les paso otra imagen en donde se alcanza a ver la iglesia. Ah, pues aquí están. Algunas personas, ¿no? Alejadas, sobre todo vean estas de aquí, que están pegaditas, para que dimensionen la altura de la misma iglesia, dimensionen, dense cuenta de la grandeza del atrio, el gran atrio que tiene, en donde se llevan a cabo las fiestas patronales, y el pequeño convento. La verdad es que este convento actualmente se utiliza como casa parroquial y, y bueno, pues nada que ver con los grandes conventos que conocemos en otros pueblos. Aquí es muy pequeño. Actualmente uno puede entrar pues a la parte de abajo, a los patios. Es muy chiquito. Insisto, ya es la casa parroquial, pero que pues al final le da su justa dimensión a la iglesia en cuestión de tamaño y en cuestión de importancia. ¿De acuerdo? Si uno se sube a este espacio, es decir, a un lado de la torre, a la parte alta, que normalmente cuando yo vengo con grupos a Tecozautla, solicito al sacristán, me dan permiso de subir porque me gusta mucho, porque desde ahí tenemos esta vista, justamente. Tenemos la vista del atrio, tenemos la vista del gran atrio, el torreón, que aquí estaría la plaza central o la plaza de armas de Tecozautla, y en medio, en lugar de kiosco, vamos a tener una torre de reloj. Y aquí pues vamos a tener otro atractivo. Bueno, por supuesto, no podemos dejar de ver, no podemos dejar de dimensionar en esta vista la capilla, una capilla pues del siglo XVIII, ¿no? De planta de cruz griega, con una bóveda en el centro de la crucería, ningún lado es más grande que otro, y en realidad pues aquí ya esta se utiliza más bien para exposiciones temporales, ¿no? Ahí llegan a exponer algunos cuadros, algunas fotografías antiguas del pueblo. Está vacía prácticamente por dentro, pero por fuera pues sí llega a impresionar independientemente, ¿no? Pero bueno, otro de los monumentos que sobresale mucho, que les decía, es más bien la torre de reloj, que es una torre del siglo XX, de principios del siglo XX, construida en la época revolucionaria, eh, y que se menciona que incluso queda inconclusa por el inicio de la Revolución Mexicana, que iba a ser más alta. Y esto, bueno, siempre en competencia, ¿no? Los pobladores de Tecozautla siempre mencionan que esta torre iba a ser más alta que la torre de Pachuca, porque curiosamente en el estado de Hidalgo es donde vamos a tener 4 torres de reloj, 4 torreones, los famosos torreones, en Pachuca, en Tecozautla, en Alfajayucan y en Acasochitlán. En estos 4 tenemos
torres similares, unas más anchas, otras más delgadas, unas más altas que otras, con la de Pachuca, por supuesto, pues muy bella por toda la escultura que la rodea, ¿no? Esta muy al estilo de las construcciones de aquí de Tecozautla, que sería con cantera rosada, o hecha con cantera rosada, muy sólida, por supuesto, y con unas pequeñas esculturas aquí, que ahorita se las muestro más cercanas. ¿De acuerdo? Vean cómo en este pequeño valle, en este valle de Tecozautla, aquí tenemos la meseta, ¿no? Una de las mesetas que continúa hacia la parte de atrás. También tenemos muchos árboles, demasiados árboles, ¿no? O sea, mucho verde. Y eso corresponde, insisto, a la parte del agua, a todo el agua que cae sobre el pueblo de Tecozautla. Fíjense también aquí, fíjense también aquí, este, eh, en el, en este libro, en este texto que les mencionaba de Fray Agustín de Betancourt, que habla sobre las fundaciones de los franciscanos, menciona que fundan el convento aquí en Tecozautla por esta agricultura y sobre todo por su gran producción de duraznos. Había una gran producción de durazno y que se cargaban de exportar durazno, bueno, exportar a otros pueblos, ¿verdad? Pero pero eso se llevaba a cabo. Actualmente, pues la producción ha cambiado, ¿no? No nada más se dan duraznos, que por supuesto se dan, pero se da todos los productos que se imaginen: maíz, frijol, calabaza, chile, en frutos, pues vamos a tener mucha granada, nueces, duraznos, eh, no sé, papaya, vamos, mucha producción de muchos productos agrícolas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vean, son dos fotos, son dos imágenes de la torre, de la torre campanario, ¿no? Del campanario de la iglesia. No, este es de la iglesia, ¿no? Donde miren, por supuesto, pues destacan las campanas, ¿no? De bronce, pequeñas, pero que sobre todo, pues comparen la dimensión de una campana y vean la altura de la torre. Ya estando ahí, vean la altura de esta torre. Muy, muy peculiar, muy impresionante, yo también diría. Y ahí tenemos el torreón. Si se dan cuenta en esta foto, en la parte de atrás tenemos la capilla blanca, es decir, la iglesia queda en la parte de atrás, y este torreón en dos de sus costados, sobre todo, pues va a tener esta escultura en alto relieve, ¿sí? Fíjense, de principio tiene un basamento, un pequeño zócalo, una escalinata, ¿no? Pues que le dota de importancia, o sea, lo centra y permite pues cierta límite con la población, ¿no? Que hay alrededor. Vamos a tener una torre construida en tres cuerpos. El cuerpo central, perdón, el primer cuerpo, el cuerpo de abajo, con torres de estilo neoclasicistas, ¿no? Con torres estriadas, perdón, con capitel dórico, arcos de medio punto que los vamos a tener hacia los cuatro lados, o sea, podemos cruzar por debajo del torreón desde los cuatro lados, ¿sí? Y bueno, que aquí pues van a tener también sus leyendas, ¿no? Sobre todo pues, una de las más famosas que, que a mí me gusta, ¿no? Pues mencionan que aquel que cruce la torre de norte a sur, si mal no recuerdo, que en este caso sería de derecha, perdón, de izquierda a derecha, ¿no? Si mal no recuerdo, el norte estaría hacia el lado izquierdo, termina casándose. Entonces, pues ahí va, ahí tienen a las muchachas cruzando por ahí, ¿no? Pero bueno, el segundo cuerpo de este torreón, el segundo cuerpo de este torreón, más delgado, ¿no? Por supuesto, para darle mejor soporte a la torre, tantito, déjame pongo silenciar a todos, aquí está. Por supuesto, para darle más soporte a toda la torre, pues entonces se vuelve más delgada el torreón y, insisto, corresponde a
esta escultura en alto relieve. ¿Cuál es lo particular? ¿Qué es por qué me gusta esto? ¿Por qué se los resalto tanto? Si se dan cuenta es el escudo nacional, el águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, ¿sí? Pero es el escudo de la época porfiriana, entre comillas, ¿no? A ver, el escudo porfiriano, acuérdense que era el águila parada sobre un nopal, así en esta posición, pero con las alas hacia abajo. Sin embargo, en 1910, en el centenario de la independencia, que es cuando se está construyendo este torreón también, y cuando se deja inconcluso, cambian de escudo, retomando el escudo juarista o el escudo republicano, con las alas abiertas. Pero Porfirio Díaz, en lugar de que la cabeza del águila esté volteando a ver hacia el lado izquierdo, como en el águila juarista, pone la cabeza del águila volteando a ver hacia el lado derecho, ¿sí? Y entonces, en este caso, pues sería el águila porfiriana, el águila del centenario, la, la que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y entonces corresponde perfectamente a, el, a la época en la que se está construyendo. Ahora, como la finalidad que tiene, pues es la de dar la hora, ¿no? La torre, ¿no? Tener en su punto más alto, en su cúspide, en su tercer cuerpo, el reloj, ¿sí? Que da la hora y que, bueno, tiene estas tonalidades famosas, ¿no? Que vamos a tener en muchos relojes, este, de cancioncillas, ¿no? Cada 3 horas, si mal no recuerdo, es cuando toca una canción, ¿no? Pues bueno, es muy peculiar. ¿De dónde les he dicho que son los relojes de la mayoría de los pueblos? ¿No? Pues son relojes de Zacatlán, construidos y armados en Zacatlán. ¿Sí? Ahí les voy poniendo varias fotos. Centenario o Olvera, perdón. ¿No? Relojes Olvera o relojes Centenario. En este caso, por ahí, bueno, les tengo varias fotillos de esta torre de reloj para que se den una idea, para que vean que vale mucho la pena la visita a este espacio. En este caso corresponde el reloj a un reloj centenario, ¿sí? Ahí está, para que vean que no les miento. Aquí en esta parte dice centenario. Creo que, creo que aquí tengo una lupa. Ahí está la lupa. Y vean cómo justamente la carátula del reloj es de relojes centenario. ¿De acuerdo? Bueno, y vean en este acercamiento sobre todo, vean los bloques de cantera rosada, cantera un poco más gris hacia las torres, ¿no? Con los capiteles dóricos, ¿sí? Muy atractivos. Muy bien. Ahora, ¿cómo? Aquí está. Ya me salí de aquí. Ah, y ahí está el águila. Ahí está la escultura en alto relieve. Muy bien. Ahora, otro atractivo de este pueblo va a ser su cerro de El Calvario. En el cerro del Calvario, que lo tenemos ahí a unos pasos del centro, el pueblo de hecho no es muy grande, el pueblo, la parte central del pueblo es pequeña y sobre todo las comunidades a los alrededores pues va a ser lo que lo hace crecer, es cabecera municipal por supuesto, ¿no? Pero muy cercano a este centro vamos a tener un cerro pues pues de buena altura, ¿no? Unos 50 metros aproximadamente, yo consideraría, este, que pues corresponde al pueblo mágico de Tecozautla, el Cerro del Calvario, en el cual pues tenemos una pequeña capilla en la parte alta y desde el cual más bien, yo aquí pondría, podemos apreciar justamente lo que es el pueblo mágico. Fíjense, tenemos la parte, digamos, la parte verde,
¿no? La parte de todos estos árboles que si se dan cuenta, pues contrasta con lo que tenemos atrás y la pequeña, el pequeño pueblo hacia allá. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo para tener una apreciación de todo este pueblo, nos podemos subir al Calvario, es un paso prácticamente libre, por supuesto, pues hay que hacer un poquito de caminata, ¿no? En ascenso, pero la verdad es que vale mucho la pena y podemos tener esto. Ahora, sobre todo, no sé si aquí se alcance a apreciar, pero bueno, ahorita al menos créanme, les voy a ir mencionando, me gusta mucho porque la mayoría de estos pueblos de indios o estos pueblos indígenas del pueblo mágico perdón, de la época novohispana, perdón, la mayoría de estas construcciones de pueblos o la traza urbana va a corresponder a una cruz latina. Y eso es importante, fíjense. En esta parte de aquí tenemos la iglesia. Aquí estaría la iglesia y aquí estaría el torreón. Insisto, tal vez no se alcanza a apreciar del todo, pero bueno, créanme, aquí donde tengo el puntero tendríamos la iglesia y aquí el torreón. Aquí viene la calle principal, ¿sí? Y en forma de cruz cruza otra calle principal que una llevaría al Calvario y del otro extremo lleva al panteón. Por aquí estaría el panteón. Entonces, prácticamente se forma una cruz latina. Esto lo podemos buscar en muchos pueblos indígenas. Ixmiquilpan, en Oaxaca también vamos a tener muchos, en Michoacán vamos a tener muy parecidos, en donde el Calvario se encuentre de un lado, de un extremo digamos, del brazo de la cruz, y el panteón se encontraría del otro extremo, en el otro extremo. Es muy peculiar esa traza urbana. Muy bien. Otra particularidad del pueblo de Tecozautla va a ser sus pequeñas construcciones regadas en el pueblo, construcciones de más de 500 años, de más de 4, bueno, no, de 500, 400 años, perdón, aproximadamente, que son pequeñas bóvedas, las pequeñas bóvedas, ¿sí? Es como una capilla prácticamente chiquitita, chiquitita, o sea, no es un cuarto de más de 4 metros de largo, ¿no? Por 2 de ancho, y tiene su construcción como una bóveda. Y así las conocen, las bóvedas, ¿sí? Y actualmente son particulares, o sea, están dentro de la casa de alguna familia, y son cerca de 300 regadas en todo el pueblo. Me gusta mucho a mí esta parte porque al principio pues la gente creemos cuando nos acercamos pues que son capillas en las casas, ¿no? O yo qué sé, algún tipo de construcción. Son graneros, son una especie de graneros, no para guardar el grano en cualquier momento, sino sobre todo porque Tecozautla está en una zona limítrofe, como les mencioné, sí, del estado de Hidalgo y del estado de Querétaro, pero sobre todo con las comunidades indígenas y los pueblos chichimeca. ¿Sí? Acuérdense que la Sierra Gorda ya es una región chichimeca. Y entonces, aquí vamos a tener ataques constantes. Los mismos frailes, las crónicas que les he mencionado, mencionan que constantemente los chichimeca venían cada temporada, ahora sí que cada temporada agrícola, atacaban los pueblos, entre ellos particularmente el de Tecozautla, robaban, saqueaban toda la comida y se la llevaban. ¿Sí? Y entonces, pues claro, para los pobladores de aquí no era grato que ocurriera esto. Y entonces la construcción de estas bóvedas corresponde a un refugio. Prácticamente es un refugio del grano y de las mismas personas en contra de estas comunidades chichimecas, ¿no? Y entonces es uno más porque es muy particular, muy peculiar. Difícilmente van a ver en otro pueblo tantas construcciones como estas. O sea, sí las pueden encontrar, por supuesto, pero tantas y regadas por todos lados es difícil. Vean ahí, unas más antiguas, otras más modernas, ¿no? Las han restaurado. Como han caído en manos de particulares o pertenecen, ¿no?, a particulares, pues no les dan la restauración suficiente. Algunos incluso las han destruido. Actualmente ya está prohibido, ya es un patrimonio nacional, pero bueno, pues ahí queda, ¿no? Justo la dinámica.
Vamos a tener un pequeño acueducto, sobre todo, más bien, no es, bueno, sí, llamémosle acueducto, ¿no? Pero son unas arcadas muy chiquitas, muy bajitas, una persona, pues más o menos, la cabeza anda llegando por aquí, que corresponde más bien al traslado de agua con unas acequias, con las famosas acequias. Entonces, en el pueblo, pues sí, el riego se da con las famosas acequias y aquí tendríamos también estos pequeños acueductos. Cerca de Tecozautla, en una de las comunidades que corresponden al pueblo de Tecozautla, ¿Le puedes tendríamos... apagar a los huevitos, hijo? Cuando algo esté ahí, también tienes que poner el... Ya le puse. Lo que no sé es si quedó bien. Muchas gracias, es que se escuchó por ahí una vocecilla, pero ya la cancelé. Les decía, en la comunidad de Banza eh, tendríamos pintura mural, pintura rupestre, perdón. Hay la aparición de pintura rupestre correspondiente a un periodo mesoamericano, sobre todo, ¿no? Probablemente de primeros pobladores. Bueno, esto simplemente es para que lo sepan. Les soy honesto, es de difícil acceso. De hecho, yo he ido en varias ocasiones y no he podido entrar, no las he encontrado. Hay letreros que te dicen en dónde están, en dónde se supone que están. Ahora sí que por fotos y por lo que sea, pues uno eh, continúa, digamos, ¿no? Buscando, pero la verdad es que yo no las he encontrado del todo, porque sí es de muy, muy complicado acceso, como en teoría, pues tendría que ser, ¿no? El acceso normalmente tendría que ser complicado para este tipo de pinturas rupestres. Estas pinturas rupestres pues corresponden, sí, a la aparición de algunos animales, de algunos símbolos, ¿no? Dedicados al sol, a a la luna, eh, no sé, a una variedad, una gran variedad. Por supuesto, nada que ver con extraterrestres y con todo esto que algunos mencionan, y lo digo sobre todo por estos personajes, ¿no? Pues no, están haciendo evidentemente algún ritual, alguna danza o algo, ¿no? Con los brazos arriba, algo están generando. Antes de continuar con este atractivo, que aquí se los dejo, voy a hacer otra pausa, perdónenme, porque se acaba de terminar el tiempo de los 40 minutos nuevamente, y ahorita les vuelvo a mandar la invitación para la nueva reunión, ya para ir concluyendo con la clase, ¿sale?